Buenas tardes, soy Redimido por Jesús. Estoy aquí una vez más para compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje de parte de Dios. Esta va a ser una serie. Esta serie la he titulado La necesidad de la palabra de Dios. Es una serie porque voy a dividirla en tres partes. Quiero tocar tres puntos fundamentales e importantes en esta serie que, como les repito, la he titulado La necesidad de la palabra de Dios. Y la llamo serie porque, como les repito, voy a dividirla en tres partes. Vamos a hablar de tres puntos importantes, por lo cual la humanidad tiene la necesidad de la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a hablar del primer punto y posteriormente en el transcurso de estos días vamos a hablar del segundo punto y así sucesivamente vamos a hablar del tercer punto. Pero en esta tarde, como les menciono, vamos a hablar del primer punto por el cual la humanidad tiene la necesidad de la palabra de Dios. Y el primer punto que vamos a tocar en esta tarde se llama necesitamos la Biblia, es decir, necesitamos la palabra de Dios para conocer el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos la palabra de Dios para conocer a Jesucristo, para conocer su ministerio y para saber lo que Él hizo y para saber con qué propósito vino a este mundo. Y antes de comenzar con el primer punto de la serie, la necesidad de la palabra de Dios, voy a hacer una oración para que sea Dios hablando a través de su bendita y santa palabra. Bendito Padre Celestial, me presento a ti en esta tarde en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias primeramente porque me permites estar aquí delante de tu presencia para compartir nuevamente tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Yo te pido sabiduría que viene de lo alto, Señor. Yo te pido que me dirijas, que me guíes, Señor, y que seas tú hablando a través de mí, a través de mi boca, Señor. Yo te pido que quites todo lo que estorbe, que todo lo que impida que tu palabra sea expuesta. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que las personas que oirán este video les abras el entendimiento, les abras su oído espiritual, Padre mío, para que puedan entender el mensaje de esta tarde. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Padre mío, exponiendo tu palabra. Te doy la gloria y la honra en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuevamente les comento, esta serie la he titulado La necesidad de la palabra de Dios. Vamos a tocar en esta tarde el primer punto de la serie, la necesidad de la palabra de Dios. Y este tema se llama Necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué la humanidad tiene la necesidad de la palabra de Dios? Porque necesitamos la palabra de Dios para conocer el Evangelio, para conocer las buenas nuevas de salvación, que Evangelio significa buenas nuevas, para conocer el propósito por el cual vino Cristo a este mundo. Vamos a empezar. Los invito a que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 17. Romanos 10, del 13 al 17. Y este primer punto de la serie, la necesidad de la palabra de Dios, se llama Necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio. Vamos a hablar de ese punto. Son tres puntos de esta serie y este primer punto que vamos a hablar el día de hoy se llama Necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17 y dice la palabra de Dios así. Romanos 10, del 13 al 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con este tema. Les pido que si tienen Biblia en casa me acompañen para que podamos ir leyendo juntos este pasaje que voy a leer. Dice en Romanos 10, del 13 al 17 lo siguiente.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a comenzar a explicar este punto, que es: necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio. Dice en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hoy en día, mucha humanidad, muchas personas no conocen a Jesús. No conocen a Jesús, no conocen lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Yo una ocasión platicaba con una persona de donde trabajo y le preguntaba yo: ¿tú sabes a qué vino Cristo al mundo? Y me dijo: no tengo idea. No tengo idea a qué ha venido Cristo al mundo. Y aquí dice la palabra de Dios en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muchas personas no conocen a Jesús, no creen en Jesús. Y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, como te repito, mucha gente no ha oído de Jesús. No han creído en Jesús, no conocen a Jesús. Y aquí la palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces estos pasajes muestran que la salvación solo es posible mediante la fe en Jesucristo. Estos pasajes, lo repito, muestran que la salvación solo es posible mediante la fe en Jesucristo. Esta fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mucha gente, como te repito, no ha oído hablar de Jesús. No conocen a Jesús, no saben lo que Jesús vino a hacer. Como te repito, yo platicaba con una persona y yo le preguntaba: ¿tú sabes a qué vino Cristo al mundo? Me dijo que no sabía a qué vino Jesús, qué vino a hacer Jesús. Dice: sí, yo nada más sé que lo crucificaron y ya, pero no. Y hoy en día muchas personas no entienden a qué vino Cristo, no conocen a qué vino Cristo y no entienden la profundidad del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo una persona va a creer en alguien de quien no han oído? Entonces necesitan oír de Jesús para poder creer, para poder invocar su nombre. Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo una persona va a conocer a Jesús si no hay quien le hable de Jesús? ¿Cómo pueden creer en alguien de quien no han oído? ¿Cómo pueden invocar a alguien en el cual no han creído? Y porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí entramos nosotros. A mí, Javier, yo hace muchos años no conocía todas estas cosas, no conocía, no entendía el propósito por el cual vino Cristo al mundo. Y eso pasa hoy en día. Muchas personas no conocen a Jesús, no han creído en Jesús y no invocan su nombre por lo mismo de que no creen en Él y no han oído hablar de Él. Y aquí entramos nosotros como predicadores. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La humanidad tiene la necesidad de conocer a Jesús, de conocer el Evangelio. Y para eso estamos nosotros como predicadores, porque a mí, Javier, hace mucho tiempo, como te menciono, no tenía este conocimiento que hoy en día Dios me da a través de que yo empecé a leer su palabra, a través de que yo empecé, de que a alguien me predicó y me habló de Jesús, empecé a creer en aquel del quien hace tiempo no había oído y en aquel en aquel que yo nunca había creído. Entonces, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Dios a mí me escogió, me sacó de lo vil y de lo despreciado para predicar el Evangelio. Porque dice su palabra en Marcos, vamos a ver qué dice Marcos, Marcos 16:15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Marcos 16:15. Dice así la palabra de Dios. Marcos 16:15. Y Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús ordenó la gran comisión de id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros, como creyentes de Cristo, es nuestro deber predicar el evangelio para que las personas puedan creer en aquel del que no habían oído, para que crean en aquel que no habían creído, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y para eso estamos nosotros, para hablarte de aquel que tú no creías, para hablarte de aquel del que nunca habías escuchado. Dice, vamos a leer nuevamente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no conocía a Jesús. Yo no podía invocar su nombre porque yo no creía en Él. ¿Cómo podía yo invocar el nombre del Señor Jesús si yo no creía en Él? Si nadie me había predicado de Él. Hasta que Dios en su infinita gracia mandó a un siervo a predicarme el Evangelio. Me empezaron a hablar de aquel del cual yo no había creído y empecé a creer porque me empezaron a predicar el Evangelio. Por eso la humanidad tiene la necesidad de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios podemos conocer el Evangelio. Y aquí en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo empecé a creer,
a tener fe a través de que me predicaron el Evangelio, que me predicaron la palabra de Dios. Empecé a creer en aquel que no había creído. Empecé a invocar el nombre de aquel en quien no había creído yo, porque me predicaron, porque Dios mandó a un siervo a predicarme el Evangelio. Y a través de que me predican el Evangelio, yo empiezo a tener fe. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la humanidad tiene la necesidad de la palabra de Dios para poder conocer el Evangelio. Y por eso estoy yo aquí en esta tarde, para darte a conocer el Evangelio. Nosotros, o yo en lo personal, no hablo de religiones, no predico religiones, yo predico el Evangelio de Jesucristo. Yo hablo de las buenas nuevas de salvación, yo hablo de aquel autor de la salvación, porque déjame te digo que Jesucristo no es fundador de ninguna religión, Jesucristo es el autor de la salvación. Jesucristo vino a traer el Evangelio, que significa buenas nuevas. Vino a traer buenas nuevas de salvación. Vino a dar salvación a la humanidad. Pero es necesario que la humanidad conozca a Jesús profundamente. Entonces, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso estoy yo aquí, como te repito, para predicarte, para darte a conocer a Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo, predicamos todo lo que Él hizo, la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? A mí Dios me escogió para predicar su palabra. Y es una comisión que Cristo dejó. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicarles las buenas nuevas. Hablarles de que yo vine a este mundo, morí en una cruz para darles salvación y para perdonar todos sus pecados. Pero es necesario que la gente vaya a Cristo para que pueda ser salva. Es necesario que la gente crea en Cristo para poder invocar su nombre, porque dice aquí en Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, fíjese cómo nos dice Dios a aquellos que predicamos el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir evangelio, evangelio quiere decir buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros como cristianos es nuestro deber predicar el Evangelio. No es si queremos o no queremos, es un mandato, porque Cristo no dijo, ¿quieres ir a predicar el Evangelio, Javier? Tú que ya me conoces, ¿quieres ir a predicar? No, Jesús dijo, id y predicad. No dijo si quieres o no quieres, ir y predicar, porque nosotros no nos tenemos que quedar con lo que hemos aprendido, con lo que hemos conocido de Cristo. Tenemos que compartirle a la gente, decirle hay una esperanza, hay alguien que te trajo esperanza. Hay buenas noticias para este mundo corrompido y esas buenas noticias las trajo Cristo. Y esa esperanza se llama Cristo, pero mucha gente no cree en Cristo porque no le han predicado. Por eso yo estoy aquí en esta tarde para hablarte de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hablarles del Evangelio, para predicarles de Cristo. Y como te repito, como yo creí en Cristo, cómo conocí yo el Evangelio, porque me lo predicaron, porque hubo una persona que me habló de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y así fue como yo empecé a creer en Jesucristo. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuevamente lo voy a repetir. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es fe? Es creer. Nosotros creemos en Jesucristo. Dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Pero fe en qué? ¿O fe en quién? Pues en Jesucristo. Porque Él trajo el evangelio, porque Él trajo buenas nuevas, porque Él trajo esperanza, porque Él vino a dar su vida en una cruz para darnos salvación y vida eterna, porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a morir en una cruz por tus pecados y por los míos y nos vino a dar salvación, pero necesitamos creer, tener fe. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era buenas nuevas acerca de Cristo. Nosotros debemos de tener ansias de predicar el evangelio y el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque estaba predicando de las buenas nuevas de salvación. Por eso yo en esta tarde te vengo a hablar de aquel que dio su vida en una cruz para que tú entiendas la profundidad de lo que vino a ser Cristo, de lo que significa el que Él haya dado en su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Porque Jesucristo, aparte de que nos vino a traer salvación y perdón de nuestros pecados, nos vino a traer vida eterna para que podamos estar con Él en el reino de los cielos por la eternidad. Pero es necesario que creamos en Él y solo en Él. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo recalco, para todo aquel que cree, para todo aquel que crea, que tenga fe en lo que Jesús vino a hacer y que tenga fe en el único que nos puede salvar, en el único que nos puede cambiar de forma de vivir. Dice, así que nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que haya creído en Él por la predicación del Evangelio. Nadie puede en este mundo invocar el nombre de Jesús si no lo conoce, si no ha oído hablar de Él. Así que nadie puede invocar el nombre del Señor a menos de que haya creído en Él por la predicación del Evangelio. ¿Cómo creí yo en Jesús? Porque me predicaron el evangelio, me hablaron de Él, de lo que vino a hacer a este mundo, de lo que Él vino a padecer, de sus ministerios, de todos los milagros que Él hizo. Entonces,
Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso esta serie la titulé La necesidad de la palabra de Dios. Necesita la humanidad la palabra de Dios para conocer las buenas nuevas de salvación, para conocer lo que Cristo vino a hacer, para conocer las consecuencias que tiene el pecado y para conocer las promesas que Cristo trajo de la vida eterna, de las moradas celestiales, de muchas otras cosas que Cristo trajo. Por eso dice, nuevamente lo repito, en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso toda la humanidad necesita la Biblia, necesita la palabra de Dios para conocer el Evangelio. Por eso yo estoy aquí para predicarte el Evangelio, no para predicarte de religiones, porque las religiones no te salvan, las religiones no restauran, las religiones no transforman, las religiones no limpian, solamente Jesucristo. Por medio de tu fe en Él, por medio de que tú escuches, porque por medio de el oír la palabra de Dios empiezas a creer en Jesús, empiezas a tener fe en Él. Entonces necesitamos la palabra de Dios para conocer el Evangelio. ¿Y cómo vamos a conocer el Evangelio? Porque por eso estamos nosotros aquí, que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Nosotros predicamos a Jesucristo, nada más. Porque la Biblia es cristocéntrica. Y yo lo he dicho muchas veces y lo digo con todo respeto, no lo hago con la intención de ofender a nadie. Los apóstoles, cuando Jesús estaba, antes de que Jesús muriera, Jesús les dio una comisión a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos los discípulos, y les dijo, id y predicad el Evangelio. Jesucristo no les dijo, vayan a predicarse a ustedes mismos, vayan a hablar, tú Juan ve a predicar de Pedro, tú Pedro ve a predicar de Juan. No, Jesús les dijo, prediquen el Evangelio. Prediquen de todo lo que yo hice y todo lo que yo voy a hacer. Prediquen de la cruz, prediquen de la salvación, prediquen del perdón de los pecados. Prediquen eso, no prediquen otra cosa. Y hoy en día, desafortunadamente, predican cosas que no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Jesús dijo claramente, id y predicad el Evangelio a toda criatura, prediquen lo que yo vine a hacer, prediquen la cruz, prediquen la obra redentora de la cruz, enséñenle a la gente lo que vine a hacer yo, Jesucristo, nada más. No María, no Pedro, no Pablo, no Juan, no nadie más que Cristo. Por eso nosotros nada más hablamos de Cristo, porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia no habla de predicar a María, y lo digo con todo respeto. La Biblia no habla de predicar a Pedro. La Biblia no habla de predicar a Mahoma, a Buda, a la muerte, no. Hablar de la salvación de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y escrito está. Yo siempre voy a predicar la palabra de Dios. Yo nunca voy a predicar lo que a mí se me ocurra, o lo que yo me imagine, o lo que yo creo. Es que yo creo esto, es que yo pienso aquello. No, yo expongo la palabra de Dios. ¿Quién puede argumentar contra la palabra de Dios? Nadie. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios, en tener una relación personal con Cristo, no con las religiones. Eso es predicar el Evangelio, hablar de lo que vino a hacer Jesús, no de otra cosa, que es lo que hacen hoy en día.
predicar de tantas y tantas cosas que no edifican. Y lo que Cristo quiere es que la gente conozca el evangelio de salvación, que conozcan que Cristo quiere perdonar sus pecados, pero que es necesario que la gente se arrepienta, que se arrepientan, porque Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a darnos salvación y vida eterna. Ese es el evangelio que en esta tarde yo te vengo a predicar. Por eso tenemos la necesidad de la palabra de Dios para, por medio de la palabra de Dios, poder conocer a Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz. Pero para todo esto se necesita creer. Romanos 10, del 13 al 17, muestra que la salvación solo es posible mediante la fe en Cristo, mediante creer en Cristo. Esta fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que haya creído en Él por la predicación del Evangelio. Yo quiero dar unas definiciones de lo que significa creer en Jesús. Porque mucha gente va a decir, pero yo creo en Jesús. Toda la gente, yo le puedo preguntar a una persona aquí en la calle, ¿tú crees en Jesús? Y me van a decir que sí, ¿no? Pero quiero dar una definición más profunda de lo que es creer en Jesús. Porque creer en Jesús va más allá de decir yo creo. Va más allá de decir yo creo en Jesús. Porque como te repito, si tú le preguntas, si yo le pregunto, a cualquier persona, ¿tú crees en Jesús? Me van a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero vamos a ver algunas definiciones de lo que es o de lo que significa creer en Jesús, que como te repito, creer en Jesús va más allá de decir yo creo. Creer en Jesús, dice, creer en Jesús es más que una afirmación. Presten atención a lo que a las definiciones que voy a dar de lo que significa creer en Jesús, tener fe. Porque dice aquí algo muy, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como te repito y lo recalco, creer en Jesús va más allá de decir yo creo en Jesús. Porque mucha gente dice que cree en Jesús, pero vamos a ver unas definiciones más profundas para que podamos entender lo que es creer, lo que es tener fe en Jesús. Creer en Jesús es más que una afirmación intelectual de que Jesús es Dios. Creer en Jesús implica depositar nuestra confianza, depositar toda nuestra confianza en Él. Eso implica creer en Jesús. Depositar toda nuestra confianza en Él y nuestra esperanza. Implica depositar nuestra confianza y esperanza en el único que nos puede salvar. Es poner nuestros planes y nuestro destino eterno en manos de Cristo. Es poner nuestros planes y nuestro destino eterno. Yo creo en Jesús porque yo pongo mi vida y mi destino eterno en sus manos, porque yo creo en sus promesas. Yo creo que Él me vino a dar vida eterna. Yo creo que si yo voy a Él y me arrepiento de mis pecados, Él me va a perdonar y me va a dar la vida eterna. Yo pongo mi destino eterno en sus manos. Creer en Cristo es tener la confianza. Creer en Cristo es tener la confianza de que sus palabras son fiables. De que sus palabras son fiables. ¿Y cómo vamos a poder saber que sus palabras son fiables? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, encontramos muchas promesas
Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os volveré y vendré para que y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creer en esas palabras, creer que lo que Él dice, creer que las promesas que Él nos dejó a través de su palabra son fiables. Eso es tener fe, tener la plena confianza. Yo tengo la fe, yo tengo la confianza de que Cristo me fue a preparar una morada en el reino de los cielos. Y que si yo tengo fe en Él todos los días y que si yo pongo mi confianza en Él y pongo mi destino eterno en sus manos, yo voy a tener una morada en el reino celestial. Entonces, creer en Él es tener la confianza de que sus palabras son fiables, de todo lo que Él dijo son fiables. Entonces, y de que Él nos dará el poder para cambiar, yo creo que Jesús me ha dado el poder para cambiar y me lo seguirá dando para poder cambiar día con día cosas de mi vida que no le agradan. Yo lo creo, yo tengo fe en Él porque lo he visto el cambio que ha hecho en mi vida. A lo largo de estos 3 años que tengo de conocerle, ha hecho un gran cambio en mi vida. Por eso yo tengo fe en Él, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, pero ya está hecho. Mucha gente necesita, es que yo necesito ver a Dios para creer en Él. Pero yo creo, aunque no lo veo, a través de su palabra, porque sé que sus palabras son fiables. Vamos a dar una definición. ¿Cómo puedo yo demostrar que creo en Jesús? Vamos a dar una definición de cómo yo puedo demostrar que creo en Jesús. Porque como te repito, mucha gente dice, yo sí creo en Jesús. Pero, ¿cómo puedo demostrar que yo creo en Jesús? Jesús dijo algo. Vamos a Juan capítulo 8, verso 12. ¿Cómo puedo demostrar que yo creo en Jesús? ¿Cómo puedo demostrar que yo tengo fe en Jesús? Juan 8, fíjense. ¿Cómo puedo demostrar que yo creo en Jesús? Fíjense qué dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, voy a volverlo a repetir. Yo soy la luz del mundo, hablando Jesús, dice. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, vamos a subrayar, el que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a subrayar el que me sigue. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Sino que tendrá la luz de la vida, perdón. Entonces, una prueba de mi fe en Cristo es que lo siga, de que yo lo siga. Mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero no lo sigue. Y una definición de cómo me puedes comprobar de que tú crees en Jesús, porque no nada más con el hecho de decirme, yo creo en Jesús, ¿cómo me compruebas que tú crees en Jesús? Porque yo lo sigo, porque aquí dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Entonces, ¿cómo dices creer en Jesús y no lo sigues? Un requisito, se podría decir así, para demostrar que una persona cree en Cristo es seguirlo. Entonces, la gente dice, yo creo en Jesús, pero no lo sigue. Entonces no está creyendo en Él, porque Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. No solamente se trata de decir yo creo, se trata de seguir a Jesús, porque aquí lo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
Entonces, una definición de mi fe en Cristo es que yo lo sigo, porque Jesús pide que lo sigamos. Para no andar en tinieblas, para tener su luz, necesitamos seguirlo. Y mi fe yo la demuestro porque yo lo sigo. No nada más digo, yo creo, sino que yo lo sigo. Otra definición de mi fe o de demostrar que yo creo en Jesús está en, vamos a Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 32, dice lo siguiente. Les pido que me acompañen si tienen Biblia en casa para que vayamos juntos estudiando este tema. Juan 6, 32, hablando Jesús nuevamente dice, y Jesús, y Jesús 6, Juan 6, Juan 6, 35, perdón. Vamos a ver qué dice Juan 6, 35, hablando Jesús. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Vamos a subrayar esto que dijo Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Si yo digo que creo en Jesús es porque yo voy a Jesús, Aquí dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Necesitamos ir a Jesús. La humanidad necesita ir a Jesús. Entonces, si yo digo que creo en Jesús, pero no lo sigo, si yo digo que creo en Jesús, pero no voy a Él, entonces no estoy creyendo. Entonces solamente estoy creyendo en Jesús de labios. Porque para creer en Jesús necesitas seguirlo. Para creer en Jesús necesitas ir a Él. Porque Él dice, el que a mí viene, nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed. El que a mí viene. Entonces lo que Jesús quiere es que tú lo sigas y que tú vayas a Él. Eso es una prueba de que tú crees en Él porque tú lo sigues, porque tú vas a Él. Eso lo dijo también en Mateo 11, 28. Venid a mí, los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Jesús quiere que tú lo sigas. Jesús quiere que tú vayas a Él, no que solo digas, yo creo en Él, yo creo en ti Jesús, pero no te quiero seguir, yo creo en ti Jesús, pero no quiero ir a ti. Así lo dice en Mateo 11, 28. Entonces estoy dando las definiciones de lo que significa creer en Jesús. Entonces, una definición es seguirlo. Otra definición es ir a Él. Venid. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, un propósito, una definición de creer en Jesús es seguirlo y es ir a Él. Venid. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y aquí nuevamente Jesús te hace la invitación de que vayas a Él. Necesitas seguir a Jesús y oír a Jesús. Si es que dices creer en Él. Va más allá de solamente decir yo creo en Él. Tienes que seguirlo, tienes que ir a Él. Miren, aquí en Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Venid. Jesús te hace la invitación a que lo sigas y a que vayas a Él.
Otra definición de que yo creo en Jesús es esta. Mateo 6:33. Otra definición de lo que significa creer en Jesús es esto. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos, imitar su carácter, servirlo y obedecerlo en todo. Buscarlo, buscarlo. Otra definición de que yo puedo decir que yo creo en Cristo es buscarlo. Primer definición de cómo compruebo de que yo creo en Cristo, seguirlo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda definición de lo que es creer en Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. Venir, ir a Jesús, seguir a Jesús, y esta tercera definición es buscarlo. Yo digo que creo en Jesús, pero no lo busco. Entonces, ¿qué tipo de fe tengo yo en Jesús si no lo busco, si no lo sigo, si no voy a Él? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busquemos las cosas materiales, no nos afanemos en qué debemos de comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir, o esto, o el buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, como te repito, la primera definición de creer en Jesús es seguirlo. La segunda definición de creer en Jesús es ir a Él, venid a mí. Y tercera definición de que yo creo en Cristo es buscarlo a Él, primeramente. Ponerlo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia significa dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, imitar su carácter, servirle y obedecerlo en todo. ¿Ves cómo no simplemente es decir yo creo en Él? Necesitamos con hechos demostrar nuestra fe en Cristo. Otra definición, vamos a leer qué dice Colosenses 3:2. ¿Cómo puedo decir que yo creo en Cristo, no solo con palabras, sino con hechos? Es siguiéndolo, buscándolo, es ir a Él. Y esta otra definición, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Otra definición de lo que significa creer en Jesús basado a la palabra. No es lo que yo me imagine, no es que yo quiera que sean las cosas como yo pienso. Yo te estoy exponiendo la palabra. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Cómo es que tú puedes demostrar que crees en Jesús? Porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer solamente con mis labios, yo creo, pero no lo sigo. Yo creo, pero no voy a Él. Yo creo, pero no lo busco. Jesús quiere que lo busques. Jesús quiere que lo sigas. Jesús quiere que tú vayas a Él. Jesús quiere esta otra cosa que dice en Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Dice, vamos a leer desde el versículo 1.
Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a ver otra definición de lo que es creer en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra definición de que yo creo en Cristo es poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, una definición de mi fe es que yo pongo la mirada en Cristo. Jesús quiere que pongas tu mirada en Él, no en las cosas de esta tierra, no en la vanagloria de la vida, no en el dinero, no en los bienes materiales, no en el alcoholismo, no en la drogadicción y no en otros tantos pecados que hay, sino que pongas la mirada en Él. Eso es otra definición de que yo creo en Cristo. Primer definición, seguirlo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda definición de mi fe en Cristo es ir a Él. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tercer definición, buscarlo a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuarta definición, poner la mirada en Él. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra definición de mi fe en Cristo es que yo pongo mi mirada en Él. Tú necesitas seguirlo a Él. Tú necesitas ir a Él. Tú necesitas buscarlo a Él. Tú necesitas poner la mirada en Él. Estas son definiciones de lo que significa creer en Jesús, más allá de las palabras. Y otra definición te voy a dar. Vamos a ¿cómo puedo decir que yo creo en Jesús con hechos más que palabras? Mateo 16, 24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo subrayamos. Si alguno, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Otro requisito, otra definición de mi fe en Cristo es que me niego a sí mismo y lo sigo. Dejar de hacer lo que mi carne quiere. Dejar de hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Dejarme guiar por Dios. Si yo creo en Jesús, tengo que negarme a mi carne, a mis deseos, y sujetarme y dejarme guiar por Dios. Hacer la voluntad de Dios, no la mía. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones como si no hubiera vida después de la muerte. En realidad, esta vida es solo la introducción a la eternidad. Por lo tanto, seguir a Jesús implica un compromiso total. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que negarte a sí mismo. Una prueba de que yo creo en Jesús es que yo me niego a mí mismo. Dejo de hacer lo que yo creo que está bien, dejo de hacer mi voluntad y hago la voluntad de Dios y dejo que Dios me guíe. Esas son las definiciones
de lo que significa creer en Jesús. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, Y ya te expliqué las definiciones de lo que significa creer en Esta ha sido la primera parte de la serie, la necesidad de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para conocer el Evangelio de Jesucristo. Este ha sido el mensaje de esta tarde y próximamente vamos a estar subiendo la segunda parte de la serie, la necesidad de la palabra de Dios. Y en esta primera parte hablamos de la necesidad de la palabra de Dios para conocer el Evangelio. Y posteriormente vamos a hablar del segundo punto de la serie, la necesidad de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.